Me entregaron la carta de despido exactamente a las 8:01 de la mañana, como si lo hubieran ensayado con un metrónomo y una infusión de tranquilizantes. Recursos Humanos me esperaba en el vestíbulo con esa sonrisa falsa de estamos todos en el mismo barco, el tipo de sonrisa que suele preceder a una sesión de yoga corporativo o a despidos masivos. No necesité café, sentía la cafeína de la pura rabia pulsando por mis venas. La chica cuyo blazer todavía tenía una etiqueta de liquidación colgando de la axila gorjeó, ¿Diana Maldonado? ¿Podríamos charlar un momento arriba? Charlar, claro, como si fuéramos a trenzarnos el pelo y a llorar por los chicos. La seguí, mis tacones haciendo clic en el linóleo como una cuenta regresiva para la detonación. La sala de reuniones de RRHH olía a bagels rancios y toner, el perfume de la muerte corporativa. Había 3 de ellos, todos lo suficientemente jóvenes como para incluir TikTok bajo habilidades en sus currículums. Una leyó de un papel como si estuviera audicionando para el teatro de aficionados. Debido a una reestructuración organizacional, su puesto ha sido declarado redundante con efecto inmediato. Si le rescinde el contrato sin causa justificada, recibirá. Alto, dije, levantando un dedo con la calma de un gato en una fábrica de jaulas de pájaros. Impriman eso para mí. Parpadearon. Claramente no esperaban que alguien despedido antes del desayuno pidiera un recibo. Claro, balbuceó, tecleando en la impresora. Gracias, dije como si estuviera pidiendo la sopa del día. Doblé el papel, lo deslicé en mi carpeta de cuero y sonreí. Buena suerte, añadí, más para mí misma, porque la necesitarían más de lo que podían comprender. Y oye, un pequeño inciso antes de que profundicemos. Si sigues escuchando y aún no te has suscrito, tómate un segundo y pulsa ese botón. El 97% de la gente simplemente sintoniza y desaparece como la gerencia intermedia después de un escándalo. Ayúdame a alcanzar mis primeros 10.000 suscriptores. Juro que lo único que haré con ese hito es servirme otra taza de café y contar más caos verdadero como este. De todos modos, volvamos a la implosión. Salí del edificio como si acabara de terminar un almuerzo de negocios, no como alguien que había sido destripado por el darwinismo corporativo. La mayoría de la gente no puede planificar su propio elogio y bis, pero yo no soy la mayoría de la gente. Soy Diana Maldonado y había estado esperando este momento desde que el primer pijo con blazer pastel apareció y calificó a mi departamento de demasiado analógico para la nueva cultura. Pasé 19 años en Veloz Trans S.A., viendo cómo la empresa crecía de una insignificante empresa de logística regional a un nombre familiar, y luego de nuevo a un juguete masticable de capital privado. Sobreviví a 5 directores financieros, 4 cambios de marca y un escándalo de acoso sexual que se enterró más profundo que los secretos del caso Gal. Pero sabía que mi fecha de caducidad había sido sellada en el momento en que se completó la adquisición. Los nuevos ejecutivos tenían palabras de moda en lugar de planes. Sinergia, recalibración, cultura 2. Todo se traducía en lo mismo, purgar a la gente de más de 50 y lanzar mesas de ping-pong al problema de la moral. Así que, hace 6 meses, cuando los rumores de una venta flotaron por el departamento de finanzas como moho en los conductos de ventilación, no entré en pánico. No lloré en mi coche ni programé una mamografía de urgencia como Carmen de contabilidad. No, me puse a trabajar, quirúrgica, silenciosa, concentrada, porque, enterrada en una cláusula olvidada de un acuerdo de fusión de hace 10 años, estaba mi plan de escape. No solo el mío, también el de ellos. Una disposición de legado recordada a medias, pero aún viva en tinta y archivos de backend, esperando que alguien lo suficientemente astuta y vengativa se diera cuenta. Y ahora, en esta gris mañana de lunes, la bomba de relojería había empezado a correr. Creían que habían despedido a una oficial de cumplimiento. Lo que en realidad hicieron fue activar una reacción en cadena que estaba a punto de costarles millones de euros. Tomé el camino más largo a casa, café en mano, no porque necesitara la cafeína, sino porque quería estar cómoda cuando viera la caída. Comenzó con un susurro, literalmente. Hace 6 meses, estaba calentando lasaña rancia en el microondas de la sala de descanso cuando Javier de Cuenta se deslizó, con la cara blanca como la cal de puro nerviosismo. El chico acababa de terminar el máster, todo dientes y cafeína. Se inclinó y dijo, no le digas a nadie que te dije esto, pero escuché a Isabel del equipo de estrategia mencionar la palabra adquisición. Lo dijo como si fuera una mala palabra, como si adquisición fuera sinónimo de Armagedón. Y para personas como yo, empleados antiguos con salarios altos y baja tolerancia, eso era exactamente lo que era. Le dediqué el tipo de sonrisa que un croupier de blackjack le da a un turista borracho a punto de dividir 2 dieces. Gracias, chico. No me comí la lasaña. No dije una palabra más. Volví directamente a mi escritorio, inicié sesión en el antiguo sistema de archivo de contratos de la empresa, donde los archivos iban a pudrirse, y empecé a cavar como un coyote en un cementerio de mascotas. Lo de ser oficial senior de cumplimiento durante casi 2 décadas es que no solo lees las políticas, las recuerdas. Recuerdas que fusiones tuvieron políticas de capital añadidas a la ligera, que cláusulas de indemnización se recortaron por presupuesto y cuáles se enterraron bajo una jerga tan densa que podría calificarse de materia oscura.
Así que, entre mi tercera taza de café de máquina de gasolinera y la octava hora de desplazarme por PDFs obsoletos, lo encontré. Anexo C, Memorándum de Riesgos Financieros PDF. El archivo estaba fechado en 2013, cuando Veloztran se había tragado una empresa de logística de la costa cantábrica más pequeña. El fantasma de una fusión tan silenciosa que la mayoría de la cúpula directiva ni siquiera recordaba que hubiera sucedido, pero yo sí, porque fue la primera vez que escuché la frase píldora venenosa usada en una sala del consejo sin ironía. Lo abrí y allí estaba. La cláusula 7. 12b, escrita en ese tipo de jerga legal tan árida que te hace sudar el párpado, en caso de adquisición, fusión o cambio de control. El empleado cuyo contrato sea rescindido sin causa justificada dentro de los 30 días, activará la consolidación inmediata de todas las unidades de capital no consolidadas en todos los departamentos y niveles. Además, el Consejo autorizará multiplicadores de indemnización iguales o superiores al valor acreditado de las unidades consolidadas. Una frase, una estrella de neutrones de responsabilidad. La cláusula probablemente estaba destinada a proteger a los primeros ejecutivos de ser destripados en una adquisición hostil, pero nadie la eliminó porque nadie esperaba que alguien la recordara. Y nadie esperaba que alguien como yo la encontrara. No la informé. Ni siquiera la imprimí. La reubicé. Verás, el verdadero arte de la venganza no reside en la explosión. Está en el cableado, la colocación, la paciencia. Durante la siguiente revisión mensual de la política de RRHH, registré una solicitud de revisión bajo el formulario de cambio de cumplimiento 9 CIGUS, uno de esos formularios de backend que nadie lee a menos que haya una auditoría o una demanda. Adjunté la cláusula, redactada de nuevo lo justo para parecer una actualización rutinaria, y la marqué como según protocolo de integración heredado REFAC. La guardé en el servidor con una marca de tiempo fresca, luego renombré el archivo a Anexo C, Memorándum de Riesgos Financieros PDF. Mismo nombre, misma bomba, nueva mecha. Nadie se dio cuenta. Ni RRHH, ni el departamento jurídico. Ni los vicepresidentes infantiles que creían que la gobernanza corporativa significaba una política de emojis para Slack. Desde allí, mapeé el resto del sistema como un ladrón estudiando una mansión. Rastreé los disparadores de la cláusula a través del sistema de capital de empleados, los flujos de terminación de RRHH y los protocolos de consolidación de legado. Incluso hice una prueba simulada en el servidor de pruebas y vi los números encenderse como en la mañana de Navidad. Todo seguía activo, esperando. Hice una copia de seguridad del archivo en 3 lugares. Uno en el archivo oficial, uno en mi disco en la nube cifrado, y uno en un USB con forma de Golden Retriever, un regalo de mi sobrina. Ahora, guardando el dedo corazón más caro de la historia corporativa. Luego, solo para ser mona, registré un comentario en el PDF, datos de fusión actualizados por D. Maldonado según revisión interna. No llamativo, solo una huella digital, lo suficiente para perseguir a alguien más tarde. Al final de esa semana, dejé de sobrevivir. Estaba planeando. Descendieron sobre la empresa como una plaga de género neutro con polos pastel y auriculares inalámbricos. El nuevo equipo de liderazgo, que parecía más un experimento de prácticas de startup que un consejo ejecutivo de una empresa Fortune 500, apareció el lunes después de la adquisición con bolsas de tela que decían, a tope y fluye y sonrisas pegadizas que podías oler a través del cortafuegos. El cabecilla era un tipo llamado Ricardo, por supuesto, no señor Ricardo, solo Ricardo, porque los títulos eran una construcción colonial, según su memorándum de incorporación, que también incluía una cita inspiradora de Elon Musk y un gráfico de Canva de un unicornio vomitando dinero. Ricardo tenía un moño masculino y un tatuaje de manga con hitos de startups, incluido un código QR que enlazaba a su blog personal en Medium. Su apretón de manos era lánguido, pero su voz se proyectaba como una charla TED que nadie había pedido. No estamos aquí para destruir la cultura, dijo en la reunión general, subiéndose a la encimera de la sala de descanso para un efecto dramático. Estamos aquí para elevarla. Para el miércoles, RRHH había reemplazado la declaración de misión con un eslogan, legado es solo otra palabra para obsoleto. Impreso en negrita helvética sobre los espejos de los baños, justo donde solía residir tu dignidad. Luego vino la blitz cultural, mesas de ping-pong en la cafetería, siestas relámpago estratégicas en el departamento jurídico, diario de gratitud obligatorio los viernes. Rebautizaron los despidos como mejoras de velocidad profesional. Isabel de compras fue escoltada fuera con una suculenta y un vale por un abrazo. Mi título cambió de la noche a la mañana de oficial senior de cumplimiento a susurradora de procesos. Me quitaron el acceso a las carpetas financieras de legado, carpetas que yo había creado, y reasignaron mis informes de auditoría a una joven de 26 años cuyo currículum incluía hizo prácticas en un podcast sobre la rendición de cuentas de las criptomonedas. Lo observé todo desde mi escritorio, no levanté la voz, no parpadeé, simplemente bebí mi café como si fuera una declaración de testigo. Deberías sonreír más, me dijo Ricardo un día en la sala de descanso. Llevaba joggers con un blazer y tecleaba en un teclado Bluetooth plegable. Tienes unas vibras de una leona del derecho muy poderosas.
Gracias, dije, con sequedad. Ella está muerta, él parpadeó. Rió nerviosamente, y luego me ofreció un pase de yoga. Estaba claro que me estaban dejando de lado. Me desinvitaron de las reuniones de presupuesto. Mi calendario fue misteriosamente borrado. Restablecieron accidentalmente mis credenciales de inicio de sesión 3 veces en una semana. Y cuando intenté sacar documentación de políticas, recibí el mensaje de error: no tiene permiso para acceder a este contenido. Contacte con su administrador. Yo era la administradora. La gota que colmó el vaso: instalaron un futbolín en lo que solía ser la oficina de revisión de cumplimiento. Pasaba por allí todas las mañanas como si fuera un cementerio. Cada vez que la pelota repicaba, imaginaba que era otra opción de acciones no consolidada precipitándose hacia la bancarrota. Pero seguía apareciendo, seguí iniciando sesión, seguí sonriendo lo suficiente como para permanecer invisible porque creían que me habían castrado. Lo que no sabían era que las garras que ellos no podían ver, enterradas en los huesos del sistema, seguían ahí, vivas y hambrientas. Estaban apretando la soga. Pero la cuerda la había atado yo hace 6 meses, y cada decisión envuelta en pastel que tomaban era un giro más. A los silenciosos siempre se les confunde con los impotentes. Ese es el truco de magia. Mientras los señores de la guerra pastel malabareaban las carreras de la gerencia intermedia, yo pasaba mis noches en la única habitación que aún no habían destrozado, el archivo 6B. Olía a polvo de impresora y tóner viejo. Mi catedral, mi armería. No solo estaba revisando documentos. Estaba verificando una ruta de detonación. Primero, abrí el directorio de sistemas de políticas, mapeé los nodos de acceso exactos, los enlaces heredados y los disparadores condicionales para los flujos de terminación de RRHH. La cláusula que había reinsertado meses atrás seguía activa, todavía registrada en el historial de cambios de los sistemas Atrisis, aún etiquetada según el protocolo de continuidad de cumplimiento, código corporativo para no toques esto a menos que quieras terminar en una comisión de investigación del Parlamento. Luego hice un rastreo de migas de pan, cada interacción del sistema dejaba un rastro. ¿Quién subió qué? ¿Cuándo? ¿A dónde fluyó después? Seguí el rastro de auditoría como un perro sabueso, confirmando que la cláusula se había propagado con éxito en el script de pago de indemnizaciones, enterrado dentro de una de las plantillas autogeneradas más antiguas utilizadas para terminaciones involuntarias, específicamente el tipo de terminación 4C sin causa después de la realineación estructural. ¡Bingo! Pero aún no había terminado. Necesitaba confirmación, así que pedí un favor. Ana Calderón, de la Universidad de Salamanca, antigua miembro de la CNMV, dirigía un estudio de derecho contractual boutique desde un chalet en el barrio de Salamanca, con la furia silenciosa de una mujer que una vez fue demandada por ser demasiado exhaustiva. Le envié la cláusula. Sin adornos, solo el texto, la ubicación, las condiciones de activación. Me llamó 20 minutos después. Dios mío, Diana, ¿dónde encontraste esto? En el mismo lugar donde encuentras Mo, debajo de todo lo que brilla. Ella rió una vez, de forma cortante. Es hermética. Si vive en el paquete de indemnización, incluso una copia, es aplicable. Y si va a asuntos legales, están obligados a iniciar el protocolo de la cláusula a menos que quieran exposición. ¿Y si me despiden, se activa la cláusula? Si no actúan, puedes demandar. Si actúan, están igualmente fastidiados. Perfecto, dije, y colgué. Luego imprimí 3 copias. Impresora láser, sin color. Firmé una con tinta azul, por si alguien quería hacerse el listo con la autenticidad más tarde. Una copia fue a mi caja fuerte en casa. Otra fue a una carpeta roja etiquetada notas de reunión y la deslicé al fondo de mi bolso. La tercera, esa vivió digitalmente, cifrada e incrustada en un mensaje programado, un correo electrónico dirigido al director financiero, al jefe del departamento jurídico, al jefe de RRHH y a 3 oficiales de comunicaciones internas que manejaban las relaciones con los inversores. Tampoco me olvidé de la mesa de prensa interna. Siempre hay un desilusionado de comunicaciones que sueña con ser un informante. Le facilité el trabajo. Asunto: aviso urgente de activación de cláusula heredada, memo de cumplimiento 7.12b. El cuerpo del mensaje constaba de 3 líneas, según el protocolo descrito en el anexo C del Memorándum de Riesgos Financieros. Este documento sirve como notificación formal de activación debido a la terminación involuntaria sin causa bajo los términos de adquisición. La documentación adjunta confirma la vinculación de la política y la integridad del cumplimiento. Adjunto 1, PDF. La verdadera brillantez. El correo electrónico estaba configurado para envío programado. Hora de activación, 9:01 de la mañana. Fecha, a determinar. Contingencia, cancelar manualmente antes de las 8:59 de la mañana o dejarlo volar. Mi botón de autodestrucción. Todo lo que tenía que hacer era nada. En un mundo de parlanchines y traidores, el arma más peligrosa es la paciencia, y yo la había afilado hasta convertirla en una cuchilla. Las garras estaban cargadas, la mecha estaba puesta.
Ahora solo quedaba que alguien fuera lo suficientemente estúpido como para apretar el gatillo. El espresso tocó mi lengua a las 8:59 de la mañana. Suave y amargo, como el cierre filtrado a través de un portafiltro de acero inoxidable. Me senté en la cafetería con paredes de cristal frente a la sede de Veloz Trans. La luz del sol rebotaba en las ventanas como si el universo me estuviera guiñando un ojo. No llevé mi portátil. No lo necesitaba. Mis manos descansaban alrededor de la taza de cerámica como si las estuviera calentando sobre la última hoguera de una larga guerra. A las 9:01 de la mañana, el correo electrónico se envió solo, sin fuegos artificiales, sin música de Misión Imposible, solo un clic silencioso en una sala de servidores lejana y el suave jadeo de una puerta trasera que se despertaba. Planearon borrarme del sistema para las 10 de la mañana. Yo llegué primero. Los sistemas comenzaron a masticar la lógica de la cláusula como si fuera el desayuno. Atrisis hizo ping al servidor de cumplimiento, que hizo ping al portal de compensación de acciones, el cual activó una polvorienta bandera interna marcada como activar cláusula de consolidación masiva 7.12b. Para las 9:03 de la mañana, el sistema de gestión de capital había enviado más de 200 avisos internos. Felicidades, sus RSU se han consolidado por completo a partir de la fecha efectiva de hoy. Tenga en cuenta que la consolidación acelerada se ha activado bajo el protocolo de cláusula heredada. Fue sutil al principio. Una notificación de Slack, luego otra, luego 5, luego 50. ¿Alguien más acaba de recibir un aviso de acciones? ¿Por qué dice que consolidé? Ni siquiera solicité una salida anticipada. ¿Es un fallo? A las 9:06 de la mañana, la asistente del vicepresidente de Ingeniería entró en su oficina con la cara blanca como la cal y preguntó: ¿autorizaste al sistema de cumplimiento a emitir la consolidación total de acciones en toda tu organización? Él dijo: no. Fue entonces cuando las alertas del equipo financiero comenzaron a sonar. Actividad inusual de opciones. El volumen interno de consolidación de RSU se excede el umbral. Obligación bursátil no pronosticada detectada. Pensaron que era un error. Un pequeño fallo. Algún ingeniero junior borracho de Red Bull que subió código defectuoso a producción. Luego abrieron el archivo adjunto. Anexo C, Memorándum de Riesgos Financieros PDF con marca de tiempo, firmado legalmente, registrado en la base de datos de paquetes de indemnización de RHH 2 meses antes. Datos actualizados por D. Maldonado. Para las 9:15 de la mañana, el pánico llegó al departamento jurídico. Imaginen a un pobre abogado junior con 3 horas de sueño y una insignia de bienestar corporativo siendo pillado desprevenido a mitad de un bocado de su barrita de proteínas. Leerá la cláusula, la cotejará con el árbol de protocolos, se dará cuenta de lo que significa, y luego gritará. Mientras tanto, yo estaba sentada bajo una sombrilla, sorbiendo el último de mi espresso como si no tuviera a dónde ir y nada que perder. Una mujer con falda de lápiz pasó corriendo hablando por teléfono, con ese pánico corporativo entrecortado. No sé por qué se está disparando. Revisa el registro de cumplimiento heredado. Te digo que lo revises. Un hilo de Slack se filtró a mi teléfono a través de un Discord secundario de un amigo que todavía estaba dentro. Urgente Finanzas Ops, quien autorizó más de 200 consolidaciones. ¿Quién diablos es de Maldonado? ¿Es una broma? Hay un PDF en la carpeta legal llamado Anexo C. ¿Por qué está esto firmado? Las grietas habían empezado. Y yo no dije nada, no publiqué nada, no me regodeé, ni siquiera sonreí con suficiencia, solo observé cómo la imagen cuidadosamente construida de control postadquisición comenzó a romperse por las costuras, una cláusula a la vez. El detonador había estallado. Pero la verdadera explosión aún se arrastraba por la tubería, y yo quería un asiento en primera fila cuando finalmente explotara. El colapso comenzó, apropiadamente, con una llamada de Zoom titulada Activación urgente e inexplicada de capital. Yo no estaba en la reunión, pero me enteré de todo. La transcripción fue filtrada por alguien de contabilidad que aún me debía un almuerzo y un favor. Un buen trato. El director financiero Gerardo Blanco, 5 veces despedidor de activos redundantes, 3 veces galardonado con la sonrisa más olvidable de Forbes, ya estaba sudando antes de unirse a la llamada. Su vídeo se activó para revelar a un hombre en pijama de negocios y pánico. Su fondo era falso, una escena de oficina minimalista con una suculenta y un MBA enmarcado, pero su cara era muy real y muy pálida. Bueno, comenzó, aclarándose la garganta, con las gafas empañadas. Vamos a alinearnos aquí. Alinearse. La versión corporativa de coger una fregona mientras el barco se hunde. El vicepresidente de producto, un tipo llamado Emilio que llevaba chalecos Patagonia como si fueran armadura corporal, intervino primero. La mitad de mi organización acaba de recibir correos de felicitación del sistema de RSUs, dice consolidación total. Sin terminaciones. Sin transferencias. Simplemente, boom. Todo desbloqueado. Un silencio. Luego alguien más, igual aquí. Las acciones de todo mi equipo de datos acaban de madurar. Se activaron alertas de cumplimiento. Esto no es un phishing, ¿verdad? Luego, la verdadera bomba cayó.
El departamento jurídico. Un joven asociado apareció sin aliento. Hemos encontrado algo. El disparador de consolidación se activó por una cláusula en un archivo etiquetado como anexo C, Memorándum de Riesgos Financieros. Fue actualizado recientemente. Los datos del sistema muestran que fue tocado durante una revisión de cumplimiento. ¿Quién lo tocó?, espetó Blanco. Los ojos del chico se desviaron de la pantalla, probablemente leyendo de un registro de auditoría. Actualizado por D. Maldonado. Silencio. Podía sentirlo. Ese nombre, mi nombre, flotó en el aire como humo de cigarrillo en una iglesia. Blanco se silenció por un segundo. Ya conocéis ese silencio, el tipo de silencio en el que alguien está tirando cosas justo fuera de cámara. Mientras tanto, el hilo de Slack del equipo legal ya estaba implosionando. Otra fuga llegó a mi cuenta secundaria. ¿Cumplimiento? ¿Qué narices? ¿Quién habilitó el antiguo paquete de indemnización? ¿Es esto una brecha de seguridad? ¿Por qué hay un disparador codificado? ¿Quién es de Maldonado? ¿Y por qué su nombre está en todo? ¿No la despidieron esta mañana? Finanzas intentó detenerlo. Abrieron el libro mayor, intentaron cancelar los disparadores de RSU retroactivamente, pero era demasiado tarde. El libro mayor ya había registrado las consolidaciones como liquidadas y contabilizadas. Las notificaciones se habían enviado. Las transacciones se habían procesado. En algunos casos, los paneles de control de los empleados ya mostraban los valores en euros actualizados. Deshacer eso requeriría consentimiento. Buena suerte para conseguirlo de 200 empleados que acababan de hacer el equivalente a un pago inicial para un chalet en la costa. Marcaron los servidores, cerraron los procesadores de lotes de capital, buscaron registros de hacía una década. Aún así, no podían entender cómo la cláusula eludía los filtros de cumplimiento modernos. Mientras tanto, yo estaba mordiendo un bocadillo de jamón serrano y queso al otro lado de la calle, mirando el edificio como si me debiera dinero. Cada minuto, otra alerta, otra fuga de Slack. Alguien encontró el PDF firmado en el archivo de RRHH. Con marca de tiempo, inicialado, legalmente incrustado en el sistema por mí bajo un ID de formulario aún activo en los registros de auditoría. No era un error, no era un hackeo, era simplemente una política a la antigua usanza. Y yo sabía lo que harían a continuación. Intentarían darle un giro, intentarían aislarlo, pero era demasiado tarde. Sus puntos de estrangulamiento, los sistemas que creían controlar, la gente que creían leal, los documentos que olvidaron leer, se habían derrumbado. No necesité levantar la voz. Mi firma había hecho todo el ruido. Para las 10:17 de la mañana, la sala del consejo estaba ardiendo, figuradamente, aunque no me hubiera importado ver llamas literales lamiendo el pladur. La llamada de emergencia no estaba listada, no grabada y supuestamente era extraoficial. Pero nada dentro de VelozTrans se mantuvo en secreto por mucho tiempo, no cuando el edificio se filtraba más que sus tuberías de agua. 10 miembros del consejo, un director financiero, 0 respuestas. La adquisición, que la semana anterior había sido anunciada como ágil y visionaria, se había hinchado repentinamente en 27 millones de euros. Eso no es un error de redondeo. Eso no es un ups, eso es que acabas de financiar accidentalmente un pequeño hospital de lo mal que está la cosa. La mayor parte provino de conversiones masivas de RSU. Más de 200 empleados ahora legalmente consolidados con acciones que entraron en los libros a su valor total. Los números bailaban en los informes internos como un fantasma con una calculadora, 27.433.881,42. Intentaron alegar una anomalía de datos. Pero los libros mayores no eran anómalos. Estaban impecables. Cada disparador de capital vinculado a una cláusula legal que nadie en esa sala recordaba haber autorizado. Una cláusula que ahora parecía sospechosamente un sabotaje corporativo envuelto en código de cumplimiento antiguo. Trajeron a gestión de riesgos, trajeron a legales. Incluso trajeron a un pobre becario de relaciones con inversores que parecía no haber dormido desde que salió el comunicado de prensa. Un miembro del consejo, una mujer con 3 apellidos compuestos y un yate con su propio nombre, se inclinó hacia la cámara y escupió: ¿Quién demonios es Diana Maldonado? Otro respondió: fue despedida esta mañana. Una pausa. El director financiero se aclaró la garganta. Ella redactó el archivo de la política, lo firmó, lo interrelacionó durante una auditoría de cumplimiento del sistema, lo registró como protocolo. Nosotros, no lo rescindimos después de que la adquisición se finalizara. Los rumores entre inversores empezaron a filtrarse a X, Twitter, alrededor de las 10:22. @vigilante bursátil encendiendo luces de alerta, se escuchan rumores de una bomba de cláusula postadquisición dentro de VelozTrans. Fuentes dicen que los disparadores masivos de RSU les acaban de costar 8 cifras. Desarrollándose VelozTrans Gobierno Corp cláusula gate @boca fusión. Dato curioso, la oficial de cumplimiento de VelozTrans fue despedida esta mañana. La cláusula que archivó hace 6 meses ahora está destrozando su tabla de capitalización. Cerebro de ajedrez, no de damas. Y entonces mi teléfono vibró.
Un mensaje de voz de Elena. Una vez fue mi pupila. Llegó a mí recién salida de la universidad, nerviosa, ansiosa, brillante a su manera tranquila. Le enseñé todo. Cómo escribir políticas que parecieran acertijos. Cómo documentar sin exponer. Cómo oler el fraude como si fuera pan quemado. Ella todavía estaba dentro. Le di a reproducir. Diana. Hola, yo. No sé qué está pasando, pero Legales está volviéndose loco. La gente está diciendo tu nombre. Yo solo, ¿hiciste algo? Porque si lo hiciste, santo Dios, santo Dios. Hubo una pausa. Un suspiro. Como si en parte quisiera que le respondiera para confirmar el mito que se formaba en el caos. Pulsé borrar, no por malicia, sino por necesidad, porque ya no podía formar parte de esto, ni siquiera como una leyenda. Habían querido borrarme, un fantasma, una redundancia. Ahora yo era la cláusula que quemó su valoración, y todavía tenía aliento a expreso. Exactamente a las 11 de la mañana, la llamada de resultados trimestrales comenzó, en vivo, grabada y traducida a 3 idiomas para inversores internacionales. Para entonces, la mecha ya se había enroscado hasta la carga, las chispas ya bailaban dentro de las paredes. Estaba aparcada en una cafetería céntrica con sillas de terciopelo y bizcocho caro, viendo la transmisión en vivo en mi tablet. La voz del CEO llegó pequeña pero decidida, como la de un hombre intentando contener un grito mientras describe un amanecer. Hoy marca un nuevo capítulo para Veloz Trans, comenzó, rezumando confianza a través de dientes apretados. Hemos navegado con éxito nuestro primer trimestre post-adquisición con un crecimiento interanual del 8% y un impulso positivo hacia adelante. Su mandíbula parecía estar haciendo press de banca con el pánico. Estaban intentando mantener la línea. Di un mordisco a mi bizcocho y esperé. 10 minutos después, una voz cortó la niebla de relaciones públicas. Fue Raquel Lefebvre de Finanzas Mercado, tenaz, bien informada y famosa por ser alérgica a las evasivas. ¿Puede comentar? Preguntó sobre el repentino evento de consolidación masiva reportado esta mañana, aparentemente activado por una cláusula de indemnización dormida. Silencio, un parpadeo en el ojo del CEO. El sonido de alguien quitando el silencio y lamentándolo al instante. No estoy seguro de entenderla, Raquel, dijo, un poco demasiado rápido. Si existiera tal cosa, sería inmaterial. Raquel no parpadeó. Los informes indican que más de 200 RSUs de empleados se consolidaron debido a una cláusula de política incrustada en un archivo de cumplimiento archivado. La cláusula se originó en 2013, pero fue recientemente archivada de nuevo bajo el nombre de D. Maldonado. ¿Está diciendo que eso es inmaterial? Podía oír a alguien inhalar bruscamente en el fondo. Probablemente el director financiero intentando no vomitar en una terminal de Bloomberg. Los labios del CEO se curvaron como si hubiera mordido un limón y no encontrara un cubo de basura. Ese documento no era conocido activamente por la dirección. Estamos investigando su origen y legitimidad. Nuestros sistemas, no terminó porque alguien filtró el archivo en vivo directamente en la ventana de chat de los inversores. Nombre del PDF, anexo C, memorándum de riesgos financieros. Leyenda, cláusula 7.12b actualizada por Diana Maldonado, disparó más de 200 consolidaciones de RSU. Disfruten. Fue como encender un fósforo en un camión de fuegos artificiales. Las preguntas de los inversores se dispararon. Twitter, estalló, @sarcasmomktt, última hora. Veloz Trans acaba de ser nuqueada a mitad de llamada por una cláusula de cumplimiento. 27 millones de euros en RSU simplemente se evaporaron. La bomba Maldonado @guerrero bursátil, me está diciendo que una oficial de cumplimiento de 52 años que despidieron esta mañana enterró una mina financiera hace 6 meses. Y funcionó. Cláusula 7.12 bomba Maldonado. El precio de las acciones, que había estado tambaleándose como un ciervo asustado, finalmente cayó de rodillas, 48,90 €, 46,15 €, 42 euros, 39,78 €. Mi bizcocho se partió por la mitad mientras veía el número bajar como una cuenta atrás hacia la irrelevancia. El CEO balbuceó algo sobre protocolos de riesgo heredados y una investigación robusta, pero nadie lo estaba escuchando ya. Su voz se había convertido en ruido de fondo para el espectáculo. Ajusté el brillo de mi tablet, sorbí mi segundo espresso. Lo llamaron la bomba Maldonado. Mi nombre fue tendencia, no por un escándalo, no por vergüenza, sino por ingeniar la caída más limpia en la memoria corporativa sin levantar la voz ni moverme de mi silla. Me recosté en el asiento de terciopelo. Una tormenta de volatilidad del mercado arremolinándose en la pantalla como arte abstracto. No necesitaba venganza. Ahora tenía notas al pie de página en la historia. El correo electrónico llegó a las 14:03 de la tarde. Asunto, acuerdo de confidencialidad rescindido, aviso legal Veloz Trans. Corto, estéril, aterrorizado.
Estimada señorita Maldonado, debido a las investigaciones en curso y las vulnerabilidades legales imprevistas relacionadas con los eventos de capital recientes, la empresa rescinde su acuerdo de confidencialidad mutuo previamente ofrecido. Considere todos los términos anulados con efecto inmediato. Traducción: ya no podían permitirse el lujo de callarme. No porque yo fuera ruidosa, sino porque todo lo que necesitaba decir ya había detonado en su informe de ganancias. Los medios ya habían captado el olor. Artículos con títulos como «La cláusula que reventó la tabla de capitalización» y «Cómo una oficial de cumplimiento superó una adquisición de 1.000 millones de euros» estaban circulando. Revisé los titulares, pero no tenía hambre de atención. Mi apetito ya había sido satisfecho por la lenta y deliciosa implosión de un sistema que creyó poder superar a su propia arquitecta. A las 14:26 de la tarde, mi teléfono vibró una vez más. Ana, mi abogada, me envió un mensaje: están intentando recuperar el capital consolidado. Dicen que manipulaste la política para obtener ganancias, pero el rastro digital está demasiado limpio. Todo dentro del protocolo. Estás libre. Felicidades. Miré la pantalla por un momento, luego apagué el teléfono. No en modo avión. Apagado. No necesitaba escuchar a nadie más. Ni a los medios. Ni a RRHH. Ni al oficial de comunicaciones que una vez me preguntó si podía suavizar la jerga legal en un informe de fraude. Ni siquiera a Elena, que sabía que ahora lo entendería todo sin que yo dijera una palabra. Ya estaba en la autopista, con las ventanas bajadas, el cielo amplio y azul como una segunda oportunidad, extendido y delgado por el horizonte. Mi coche, un Volvo de 2011 con asientos calefactables y una guantera llena de chicles de menta, retumbaba constante bajo mí como un caballo de guerra que se había ganado su jubilación. El perfil de la ciudad en el retrovisor, esa caja de cristal de la traición haciéndose cada vez más pequeña hasta que se convirtió exactamente en lo que siempre fue. Un cubo caro lleno de gente que pensaba que una mesa de ping-pong podía reemplazar la sabiduría. La radio estaba apagada. Prefería el sonido del viento. Por primera vez en 20 años, no tenía una tarjeta de identificación. No tenía un título. No tenía una bandeja de entrada esperando a desangrarse con solicitudes, lo que sí tenía era influencia convertida en leyenda. Una antigua cláusula resucitada en el folclore corporativo. Un sistema que olvidó quien lo construyó, recordado una firma a la vez. Abrí la ventanilla un poco más y dejé que el aire entrara, levantando mechones de pelo como si ellos también hubieran estado esperando para exhalar. No incendié el lugar. Simplemente les entregué una cerilla encendida y los observé hacer malabares con gasolina. Pensaron que yo era una reliquia. Resulta que era una reliquia con un detonador. Me entregaron una carta de despido. Yo les entregué un obituario financiero. Muchas gracias por mirar, mis astutos seguidores. Suscríbanse para que la cafetera siga preparando venganza. Tus excompañeros no sabrán ni que les golpeó.